Que Dios les bendiga, hermanos. Yo les voy a hablar acerca del Espíritu obra a través de nosotros. El Espíritu Santo no solo obra a través de la palabra, sino a través de nosotros. Número 1, nos da poder para ser testigos. 2, a través del fruto del Espíritu. Y 3, de los dones espirituales. Yo les voy a hablar acerca del poder para ser testigos y el fruto del Espíritu. Dentro del poder para ser testigos, Jesús les había prometido o les había dicho a los discípulos que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían recibido la orden de Jesús de esperar la promesa del Padre, que serían bautizados. Tendrían que ser bautizados y después salir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que recibir poder para poder predicar y proclamar el nombre de Jesús, comenzando en Jerusalén, en las ciudades de alrededor como Judea, Samaria y en todo lugar del mundo. Ellos recibirían poder como consecuencia de haber sido llenos del Espíritu Santo. Era importante esperar la promesa del Padre para después salir a evangelizar y no se atemorizaran por lo que podría pasar o pudieran hacer en contra de ellos. Tal vez tenían incertidumbre, pero realmente estaban convencidos de hablar de Jesucristo, porque ese poder nos da autoridad, nos da confianza de hablar de Cristo, poder para hablar de todo lo que ellos habían aprendido, oído, escuchado. Ellos habían estado con Jesús, habían sido testigos de todos los milagros y señales que habían visto de cerca. Ellos tendrían que hablar de esas buenas noticias de salvación para todo aquel que recibiera a Jesús y se arrepintiera del pecado. Ellos comenzarían la gran comisión de predicar el Evangelio en su ciudad, pero llegaría hasta lo último de la tierra. Esa promesa del Padre que ahora también es para nosotros, esa promesa que nosotros también podemos recibir el poder del Espíritu Santo, ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo, es una promesa que nos da la autoridad para hablar con poder del Evangelio, de lo que ha hecho nuestra vida. El evangelismo es Dios mismo obrando a través de su pueblo para dar a los pecadores las buenas noticias. Es Dios hablando a la persona. Es Dios mismo hablando. Y nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él usa nuestra vida. En el Antiguo Testamento vemos simbolismo como el fuego cuando consumía los sacrificios en la dedicación del tabernáculo. Ahora desciende sobre cada uno de nosotros, sobre cada creyente. También cuando la columna de fuego alumbraba y guiaba a todo Israel a través del desierto, ahora a nosotros nos ilumina y nos guía. Así en el día del Pentecostés ya no tenía que depender de su propia elocuencia, de su propia poder de persuasión o comunicación que tenía, no de su propia educación, sino tenían que permitirle al Espíritu Santo que les dijera lo que debían de decir. Ellos tenían que recibir ese poder. Nosotros ahora también podemos ser llenos del Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para testificar, para orar con valor, con fe, con sabiduría y poder. Poder que no es nuestro, poder que viene del Espíritu Santo, ese poder que nos da para hablar con autoridad.
ese poder lo vemos cuando Pedro habló a más de 3.000 personas que aceptaron a Jesús, que escucharon de él. Ese mensaje que dio Pedro, que se convirtieron tantas personas, ahora tenía el valor para hablar. Pedro antes tenía temor, tenía miedo, pero que recibió, el poder que recibió tenía ahora la autoridad y ya no había temor para testificar de Cristo, para hablar de quién fue Jesucristo. Billy Graham acerca de esto menciona que uno de los placeres que produce la predicación del Evangelio es el de experimentar el poder divino, la convicción de que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros y a través de nosotros. Este poder divino es contagioso. Dice que rebosa y alcanza al auditorio y la gente es atraída a Dios. Es una evidencia que Dios no ha cambiado. Es una evidencia que Dios sigue obrando a través de nosotros cuando recibimos ese poder que nos da autoridad para hablar, para predicar de lo que de lo que ha hecho nuestra vida. Ya no hay temor, no, no hay inseguridad, no hay timidez cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos ese poder, el poder. Y yo he sido testigo de que verdaderamente cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, ya no tiene temor de hablar, te da la autoridad para poder hablar. No te puedes quedar callada. Eh, Dios ha usado mi vida y Dios ha hablado, pero, pero